Muchos creen que vivir aquí es como estar en una película. Monumentos antiguos, el famoso té de las 5 y ese clima que parece salido de un libro. Pero la realidad te sorprende de formas que no imaginas. Desde el día en que llegué, cada experiencia ha sido una mezcla de lo que soñé y lo que jamás hubiera esperado. Hoy te llevaré a través de lo que realmente significa adaptarse, esos momentos únicos que solo se viven aquí y los detalles que no siempre se cuentan. ¿Listo para descubrir lo inesperado? Comenzamos. ¿Qué hubo, mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal del Richard Vacilón. Miren bichos, les quería mostrar algo. Qué bonito está este clima. El frío es algo indispensable que ya se nos vino del todo, ya no es el verano. Bueno, y antes que nada, antes de comenzar este video, les quiero presentar a Maggie, mi soporte, mi esposa, mi chera. A veces nos peleamos, nos caemos mal, pero volvemos. Así que bienvenidos a mi canal, mi gente. Hay un tema muy especial del que me gustaría hablar, de cómo es aquí vivir en el Reino Unido. Bueno, nosotros estamos en lo que es en el país de Gales. Así que acompáñenme a esta aventura. Les vamos a comentar un poco de qué se trata, de cómo es vivir aquí, cómo es la vida, los costos. ¿Qué más podemos hablar? La educación. La educación. Bueno, hay muchos temas de los cuales nos gustaría comentarles. Así que ahí los veo. Hay algo de lo que yo estoy encantado en lo personalmente. Hay algo en lo cual me gustaría mostrarles. Y es algo de las razones por las cuales me gusta vivir aquí en el Reino Unido, especialmente en Gales. Siempre me equivoco. Es que hubo un tiempo que yo estuve en Inglaterra. Igual voy a comentar un poco acerca. Pero en Gales, lo que me encanta es por sus paisajes. Donde tú quieras que vayas, puedes encontrar los tipos de parque así como este. No sé si lo logran ver. Hay un video relacionado a este parque. También lo ha hecho Valentina Mesa. Ella también tiene su canal. Es nuestra pequeña que también quiere ser influencer y youtuber. Pero no hay nada más que explicarles, si lo pueden ver por ustedes mismos. Así que les voy a dejar esta toma antes de empezar del tema. Y antes que nada, me gustaría pedirles de favor que se suscriban, dejen su comentario, escriban sus reseñas. Me gustaría leerlos. Y ahí viene mi compañero ya con nuestros cafecitos. Para aguantar el frío. Aquí está, cabrona. Muchas gracias. Miguel. Yo no necesito ir a catedral para que nuestras amigas nos persigan, ¿ves? No, y miren también, nos van siguiendo. Estamos como en la película de Walter. De vuelta. Un directivo. Ya. Famosamente no podemos hacerlas para diciembre. Ustedes dicen, no, nos van siguiendo, ¿verdad? Esta otra. Ay, copiar, boludo. Mira, de verdad. Vengan a mí, vengan. Bueno, ya tenemos más amigas que nos están esperando. Solo miren qué bonito. Es por la comida, porque piensan que les traemos comiditas. Sí, muchas personas vienen y les tiran lo que son granos de maíz, granos de arroz. Hay letreros en los cuales dice que también está prohibido alimentarlos. Pero igual las personas no respetan eso también acá. Miren qué hermoso, muchachos, chicos. La playa es toda nuestra. Bueno, y precisamente este lugar es el que vamos a elegir como para contestar las primeras dos preguntas que uno de nuestros amigos nos mandó a hacer. Así que aquí es donde vamos a hacer lo que es el vlogs. Bueno, hoy sí comenzamos lo que es este pequeño vlogs, podemos llamarlo así, o es algo que queríamos comentarles desde hace mucho tiempo. Igual he tenido muchos amigos los cuales me han preguntado, y Richard, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso no estabas bien? ¿Acaso qué te hacía falta algo?
Bueno, honestamente, comentarles que sí, yo en mi país estaba muy bien, tenía un trabajo en el cual me mantenía, sobresalíamos, igual mi esposa, ella es enfermera, bueno, trabajó en el hospital de El Salvador, podríamos llamarlo así se llama, ¿verdad? Sí, el Hospital de El Salvador. Así se llama, El del COVID. en el del COVID. Bueno, el motivo por el cual nos venimos, bueno, como saben muchos, la situación en el país, hubo un tiempo en el cual se complicó demasiado, mucha violencia. Hay falta de empleo también para muchas personas. Hubo mucha falta de empleo. Inseguridad. Hubo mucha inseguridad en ese entonces. Nosotros vivíamos en un lugar donde cual daba mucho miedo. Incluso uno que vivía ahí mismo, salir a la calle, incluso ir a comprar, ¿verdad? Sí. Y dada la situación también, como tenemos 2 niñas de cuales dependen de nosotros, fue una situación en la cual nosotros, honestamente, como jóvenes, nos dio mucho miedo. Decidimos emigrar. Y pues nosotros tomamos la decisión de cambiar un poco el estilo de vida. No porque queríamos, sino porque honestamente sentíamos un poco de temor. Ay, me pican. Y pues, ¿qué más le podríamos decir a nuestros seguidores, a nuestra audiencia? Le da pena hablar. Y la verdad, pues, tomamos la decisión de hace 4 años, de venirnos. 3 años. 3 años. Sí, casi 3. De 3 años. 2021. El 2021 tomamos la decisión, pues, de enfrentar un nuevo reto. Muy difícil, por cierto, un reto muy difícil porque a pesar que es un país muy bonito, mucha seguridad, pero te enfrentas a muchas cosas. Primero, el idioma es un reto diario porque cada día aprendes palabras que ni siquiera te imaginabas que existían. Entonces es un reto muy difícil, pero se logra. Con esfuerzo se van logrando las cosas. Como decimos nosotros, el salvadoreño es cabrón en cualquier lado. Y eso pues nos caracteriza en todas partes del mundo. Bueno, basada en la otra pregunta, nos preguntan. Una pregunta que nos hacen. Basada en la siguiente pregunta es, ¿cómo es la vida aquí? ¿Qué nos impresionó? Bueno, la verdad que cuando vos venís de un país en el cual hay muchas cosas como tecnológicas, el transporte, nosotros cuando venimos a este país fue algo como que, primeramente, jamás había visto en mi vida un aeropuerto tan grande. Fue como llegar a otro universo. Sí. Para transportarte en un bus necesitas un teléfono inteligente para comprar tu ticket, para ver los lugares a donde te vas, porque si no tenés eso es bien difícil encontrar direcciones, más así como las direcciones que nosotros tenemos en El Salvador. Sí, allá por aquel palo de mango. Andate para la esquina y vas a ver un palo de mango y ahí cruzas a la derecha, ahí está el taller de Don Toño. Es muy diferente aquí. Sí, la verdad que sin internet tampoco no eres nadie aquí, e incluso la mayoría, el 80% de la población aquí en el Reino Unido no usa lo que es el efectivo, sino que todo es por medio de tarjeta electrónica. Y pues también el transporte, como lo comentamos, es algo que sin internet no eres nadie. ¿Qué más podríamos decir? Para usar el tren también. El tren también es algo que uno tiene que aprenderse lo que son las direcciones y a leer lo que es el diagrama de los rótulos, por donde pasan. Demasiado. Sí, demasiado. Como en El Salvador, que llegaba a la parada y llegaba el único la 48 nosotros. Sí. La 22. Aquí tenés que buscar las paradas porque no en todas las paradas pasan los buses en los que uno se tiene que subir. Bueno, hay muchas cosas en las cuales igual no terminaríamos de hablarlas, pero eso es uno de los puntos muy importantes, que es lo que cómo es alrededor de estos lados. Y antes que nada quiero que vean aquellos 2 puntitos que se ven allá. Yo no sé si son personas o qué onda.
Vamos a ver. No se logran a ver, pero como que si son ballenas, bueno. Bueno, la otra pregunta es cómo son los tipos de trabajo. Uno como inmigrante, ¿a qué tipo de trabajo tiene que acoplarse? Un punto muy importante, esto sí es muy importante, porque tú puedes aplicar a cualquier tipo de trabajo, el que más te guste, si tienes tu profesión, ya sea tu ingeniería, tu licenciatura. Honestamente, déjame decirte de que puedes ejercerlo, pero tenés que sacar algún curso extra. Y el requisito indispensable es Full English. Full English. Eso sí, e incluso hasta para agarrar una escoba lo puedes hacer, pero necesitas saber lo que es el idioma inglés, el idioma universal, porque con ese es en el cual tú te defiendes, tú das la cara. La verdad que tú puedes aplicar a cualquier tipo de trabajo. Bueno, en los trabajos que yo he tenido, te voy a hablar un poco en lo personal. Me he topado con muchas culturas. O sea, tú te encuentras con gente que viene de África, gente que viene acá de los países árabes. En ese caso, pues no he tenido ningún problema. La verdad, tienes que acoplarte, porque todos venimos con un objetivo, que es hacer crecer la familia económicamente. Pero eso sí, lo más importante es Trabajar. no, el inglés, güey. El inglés, sí, trabajar es muy importante porque ¿cómo canta la chiqui? El dinero no te da la felicidad, pero sí te lleva a París. No, fíjate que en eso tenés mucha razón. O sea, hay que aplicar a varios lugares para trabajar, pero muchas veces corres con la mala suerte que te niegan la entrada por tu idioma, porque o que no estás muy preparado. Tal vez sí estás preparado, pero en este país todo es a base de que necesitas un curso para tal cosa, necesitas una certificación prácticamente para Hasta todo. el que vende tortillas necesita un certificado. Para todo. Charamusca. Pero sabes que hay muchas buenas oportunidades aquí. Es de saber, de encontrarlas, de saber buscar bien. Tienes razón, hay muchas culturas, diferentes formas de pensar, pero sabes que muchas personas que también vienen a superarse son buenas personas también aquí. Encontramos personas buenas. Honestamente. De diferentes culturas. Uno no se imagina. Bueno, fíjate que yo en este país he conocido personas de países que yo ni siquiera sabía que existían. Sí, aquí te das cuenta de que hay una diversidad de culturas, de diversidad de idiomas también. Honestamente, yo creía que solo existía el inglés, fíjate, y el francés, italiano, porque eran los más comunes, o sea, y el chino, digamos. Pero aquí te das cuenta que hay una diversidad de idiomas, de lenguas. Pero la verdad que es muy bonito, es una bonita experiencia conocer gentes, también conocer casos diversos. Y en el ámbito laboral, pues podríamos hablar de eso, que eso podría ser. Es un país multicultural, encontrar de todo y lo único que tenés que acoplarte a las personas, porque no son como uno viene acostumbrado de las personas que trabajan en su país, ¿verdad? No, es diferente. Y en otro punto importante, aquí no es competitivo el trabajo. No es como en los países de Latinoamérica donde venimos nosotros, que nos queremos echar zancadilla uno a otro. No, aquí Equipo. Aquí se trabaja en equipo. Aquí la verdad que le dan valor a tu desempeño laboral. Otra pregunta de cómo es el clima. ¿Qué más? Vamos a ver, porque yo las escribí aquí. No las escribí, sino que aquí las tengo en el WhatsApp. Dice, ¿qué les gusta y qué les cuesta del clima galés? ¿Qué actividades o lugares han descubierto? Fíjate que una cosa que cuesta del clima es cuando tienes un trabajo que tienes que madrugar, levantarte a las 5 de la mañana, bañarte y salir, como que entras a una refri prácticamente. Eso es lo que más cuesta. Pero el frío, bueno, te mantiene joven. Te congela la cara. Honestamente, sí, el clima es algo que nos afecta, digamos, más cuando vienes de un clima cálido,
más el clima de nosotros allá en Latinoamérica, que es bien calientito. ¿Sabes qué? Hablo a veces con mi familia de que en El Salvador una lluvia y no van los niños a estudiar. Y aquí bajo la lluvia, bajo nieve, bajo el frío, tienen que ir los niños a estudiar. Yo soy una persona que me gusta levantarme temprano y bañarme, pero aquí lo pienso y lo repienso. La verdad que aquí es un poco más, ¿no? Como que... Sí. Ya no. El levantarse a bañar es lo más difícil, porque estás bien acostadito, bien arropadito y meterte a la ducha. Aunque te bañas con agua caliente, pero se siente el frío. Bueno, antes que nada, decirles gracias a cada uno de ustedes, los que nos están viendo. No se les olvide suscribirse, denle like, denle compartir. Estamos empezando este proyecto en YouTube, esperamos crecer. Sé que no somos constantes, pero ahí vamos. El trabajo nos mantiene un poco ocupado. Apenitas, sí, hoy porque también el clima ha sido favorable. Siempre lo he dicho, siempre que salimos es porque el clima nos ayuda un poco. ¿Y qué lugares bonitos hay aquí? Bueno, Gales se caracteriza más por los castillos que ellos tienen. Tiene bastante historia acerca de sus castillos. tiene montañas. Tiene montañas, en el cual honestamente no hemos visitado porque igual necesitamos un carro. Necesitamos transporte. Eso es lo difícil. Como les comentábamos del transporte, para viajar de un lado a otro son distancias largas. Sabes que a veces no es la distancia larga, lo único que el bus, o sea, hace muchas paradas. Entonces ahí es donde se te hace el tramo largo. Sí, así Muy que largo. pronto vamos a subir más videos acerca de castillos y lugares. Ya. Otra de las siguientes preguntas es: ¿cómo son los galeses? ¿Cómo es la cultura? Que aquí el galés es muy selectivo. La verdad que para que ellos te tengan confianza o para que te tomen como un amigo, tienen que haberte visto más de 1000 veces, podremos decirlo así. De repente ellos te empiezan a regalar una sonrisa y poco a poco se van acercando. Primero creo que te analizan, es lo que yo he visto en ellos. En Inglaterra sí tuvimos muchos amigos e incluso hemos hecho más amigos que acá. Sí, ha costado un poquito aquí ser amigos, pero se logran hacer buenos amigos porque tenemos unos amigos galeses que son muy buenos. Tal vez en el idioma uno tiene mucho como barreras para lograr hacer una buena amistad, porque no es lo mismo hablar con tu amiga en español y hablar de política y chambrear, como decimos nosotros. Hablar en inglés es bien diferente, o sea, es muy, es otra cosa, es diferente. Pero sí, los galeses son unas personas amigables, son muy amigables, respetuosos. te ayudan, te apoyan. Sí, si pedís algo, o sea, las personas te lo hacen de buena manera, te ayudan. Y no podemos quejarnos ni de las personas británicas ni de los galeses. Han sido buenas personas con nosotros. No tengo malas experiencias hasta ahorita. No tengo malas experiencias. Ella lo dijo todo. Bueno, nos preguntan también acá que cómo ha sido el trámite. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera venir para el Reino Unido? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los trámites. Nosotros cuando venimos aquí al Reino Unido, que fue hace 3 años, sí, siempre le pregunto lo mismo, es que yo no soy bueno con los números. Las fechas. Nosotros entramos a un proceso de adaptación de asilo. Es lo que pedimos cuando nosotros ingresamos. La verdad ¿cuánto tiempo pasamos esperando lo que es la respuesta? ¿1 año o 2 años? 1 año. Nosotros tuvimos la bendición, la ventaja de traer 2 niñas. Y la verdad que eso fue lo que nos ayudó mucho. Y creo que más que todo para la reina, podríamos llamarlo así, porque en ese entonces todavía la reina no había partido. Eso nos ayudó mucho para el trámite. Le dan prioridad cuando tú traes niños. Y la verdad pues que gracias a Dios tuvimos una respuesta muy rápida acerca de los trámites. E incluso conocemos personas en las cuales
todavía están en un proceso y quizás tienen hasta más tiempo de haber venido. Eso sí, depende del país en el cual vengas también, porque todo depende del país del cual vengas y cuál sea la situación y el motivo por el cual también tú vienes. Tienes que ser muy claro, muy exacto, tienes que ser muy honesto también. ¿Y qué más? En los trámites, sí, todo es un proceso. Todos son trámites en línea. Todos los trámites se hacen en línea. Si llenas una solicitud, cometes un error, tienes que volver a empezar. Por eso tienes que ser muy... Pero fíjate que eso es bueno, no perdés mucho el tiempo, no, o sea, puedes hacer un trámite desde tu casa y si no lo haces bien te lo vuelven a hacer y así, ¿verdad? Pero en otros lados, si es trámites así que tenés que ir, que te dicen no, tipo el seguro. La verdad que espera. igual, la salud aquí, ¿qué te podría decir cuando eres como inmigrante? Es un poco tedioso porque tienes que andar haciendo trámites también en línea y de pronto te dan una respuesta. E incluso si te enfermas, digamos, por gripe y te duele la cabeza, ellos te atienden solo por gripe. Ya por la cabeza vas otro día. Tienes que pasar otra cita. La medicina, digamos que todo es por receta. Todo es por receta. No puedes ir a la farmacia y decir, hey, quiero una acetaminofén. Quiero amoxicilina. Aquí no te venden antibióticos si no tienes una prescripción. Y eso es bueno, fíjate, porque uno se adapta. Antes, en El Salvador, la niña le daba tos rápido, la amoxicilina o ibas a la farmacia a comprarla. Y en cambio aquí no, aquí los niños pasan con tos y aquí se les cura normal, solo con acetaminofén, pero no te da mucho más cosas. Ah, sí, ese otro punto que se me olvidó de contarle. Aquí vas a pasar todo el tiempo con gripe. Más en el clima. El clima. Invierno. Igual, desarrollar defensa. Así que no te preocupes por eso. Y bueno, la otra pregunta que nos hacían, que qué consejos les podemos dar a la persona aquellos que quisieran tomar la decisión de venir a este país o incluso a otro. La verdad que tenés que pensarlo muy bien, tenés que tener un poco de valor y coraje. Bueno, cuando tomas la decisión, pues es un punto muy crucial porque de ahí depende tu vida, tu futuro. La de tus hijos. La de tus hijos. Pero antes que nada tenés que encomendarte a Dios, tenés que consultarlo, tenés que orar, podríamos decirle así, y tener valor nada más y hacerle donde sea que estés. No es muy fácil, no es como lo pintan. Sí, nosotros cuando estábamos allá miramos películas, de los lugares, qué bonito. Qué cachimbón. Es bonito, pero en ciertas épocas te entra la nostalgia. Bueno, nosotros prácticamente en las Navidades, más que todo, entra la nostalgia porque estos son países que no celebran como nosotros los latinos celebramos. Es un poco más triste la celebración de ellos e incluso uno recuerda cuando hacían su pancito con pollo, visitaba a su familia y en cada casa le daban comida. Aquí no, aquí solo nosotros 4 en nuestra casita. Es bien triste porque... Es triste. En mi país, El Salvador, allá se revientan cohetes, que uno va del vecino y ya te sirven tus 2 panes con pollo. Bueno, en Latinoamérica así es. Aquí llueve todo el día, toda la noche, 24, 31. Todo el día hace frío, o sea, no disfrutas ese día. Incluso 24, o sea, es un día normal, tenés que ir a trabajar. 25 también, tenés que ir a trabajar, tenés que levantarte temprano. Más que todo ellos hacen como la cena navideña. Solo es una cena. Es el 25 de diciembre que hacen la cena navideña. Pero es como de tener un poco de coraje, hacer un poco el corazón duro, Fuerza. que sí te hace fuerte. Te hace fuerte estar lejos de tu país, te hace un poquito más maduro también, porque pones muchas cosas en la balanza de qué es lo más importante, ¿verdad? Sí. Nosotros como padres de nuestras niñas, 2 niñas, vemos que ¿Tenemos hijos? tenemos 2 niñas. Es la educación, es una escuela, la educación aquí es buena. Aparte que te enseñan ellas el inglés, que ya lo aprendieron prácticamente, pero te enseñan otros idiomas. Te enseñan a hablar francés. Bueno, aquí estamos en Gales y los niños reciben clases de galés también. Es algo bueno. Bueno,
Esto Algo que tampoco enorgullece. no los han preguntado, pero acerca de la educación. La educación aquí le dan un valor muy importante al inmigrante. Por ejemplo, nosotros, digamos, nosotros estamos estudiando todavía lo que es el idioma inglés. Obviamente porque es una herramienta muy importante, ya lo habíamos comentado anteriormente. Y si vos también querés aprender otra profesión, otra carrera, ellos mismos Hay muchas ayudas hay ayudas. donde puedes aplicar para hacer cursos de belleza, de computación, trabajos en línea. Hay mucha ayuda. Lo único que uno necesita es saber investigar y hablar, ¿verdad? Sí, porque ellos te quieren reincorporar a la sociedad galesa o británica o irlandesa o escocesa, depende de donde estés. Ellos tratan de reincorporarte y ayudarte también para que, o sea, no dependas del país, sino que vos produzcas algo para este país. Es bonito porque, o sea, ¿quién no quisiera eso en su país, verdad? Y más que todo, lo vamos a dejar así, vamos a hacer otro vlogs a la próxima y vamos a tocar otros temas. O sea, nos gustaría hablar de muchas cosas, pero igual no queremos aburrirlos, mi gente. Y nada más agradecerle a todos los latinos, a todas las personas que nos estén viendo, no hay excepciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Perdonen si nos equivocamos. Si cometemos errores aquí al hablar también, somos humanos, ¿verdad? Y un saludo muy especial allá a la gente que está en El Salvador, a nuestras familias. Sí, hay muchos de ellos que ven estos videos y pues decirles que aunque nos vean aquí, los extrañamos mucho, nos hacen falta más cuando es Navidad. Bueno, ya se nos acerca esta temporada de abrazos. Un abrazo a cada uno de ustedes, a usted, mi gente que está al otro lado de la pantalla viéndonos. Al final habló. No quería hablar. Le voy a dar otro café para Seguir hablando más. Hoy se hizo perico. Gente, muchas gracias, mi gente. Bendiciones. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias por ver. Así que no se les olvide suscribirse. Estamos, mi gente. Bendiciones. Para el otro año, dice.